Las aventuras del Sol. Oba, la divinidad suprema de los Kunas, vivía lleno de poder y de riquezas, allí en lo alto, en una casa de oro. Galán y enamorado, gustaba por igual de todas las mujeres que lo rodeaban solícitas, deseosa cada una de encadenarlo eternamente. Al fin, cayó en los brazos de una hermosa muchacha que lo hizo padre de un robusto niño. Creció el pequeño, hermoso y fuerte. Diariamente se le vería corretear por los jardines del palacio ante los ojos embelesados del Señor de los cielos y los envidiosos de las mujeres que de buena gana le habrían hecho algún daño de no contenerlas el temor. Pero ni aun en las alturas la dicha es verdadera. La madre del pequeño provocó el enojo del dios y para castigarla, Oba escogió como víctima expiatoria al niño, a quien la mujer amaba tiernamente. Tomó al chiquitín, lo transformó en pescado y lo echó al río que corría cerca a la mansión. Los animalitos que en la corriente habitaban vieron con enojo la llegada del intruso. «Otro más que viene», se dijeron, «a quitarnos espacio y a participar de nuestra comida. Lo echaremos de aquí». Pasaron los días y la cólera de los peces aumentó. El intruso, listo y vivo, no se dejaba coger por más celadas que los otros le tendían. Sin embargo, una vez que descuidadamente buscaba sapitos para alimentarse, los peces mayores que lo estaban acechando hallaron la ocasión oportuna para realizar lo que habían planeado. ¡Zas! Lo atraparon entre todos y lo pusieron a hervir en una olla. Medio cocido estaba ya, cuando Oba atinó a oír los gritos de auxilio y desesperación que el dolor arrancaba a su hijo. Estaba ya desenojado y corrió a salvarlo. Saltó de la olla el pescadito con la ayuda de su padre y se fue en compañía de éste hasta el palacio, en donde se le restituyó su primitiva forma. El muchacho había crecido mucho y Oba se admiró de verlo tan apuesto y gentil. Apenado del alejamiento en que lo había tenido por tantos años, quiso remediar su precipitada acción dándole algo verdaderamente digno de su alta jerarquía. Buscando y buscando qué compensación ofrecerle, recordó que en esos días iba a crear un mundo. «Ya lo encontré», se dijo complacido. «Lo transformaré en sol y le daré el gobierno de ese mundo terrestre». Nada le dijo al jovencito, pero comenzó el trabajo de formar la tierra, la que hizo bien distinta al lugar en que habitaba él mismo. Primero que todo, construyó el cielo, para que el sol, su hijo, tuviera en él su perpetuo asiento, y enseguida encargó al perico ligero y a la perdiz la fabricación de la tierra. «Vengan acá», dijo a los dos animalitos, «tengo un trabajo para ustedes. Tomen esto», y señaló una especie de masa de color indefinible que se veía cerca, y colóquenla allá. Extendió el brazo, indicó el lugar y añadió, «No importa el tiempo que gasten en cumplir la tarea, lo esencial es que la obra quede bien hecha». Contentos ave y animal de que se les creyera capaces de realizar tal empresa, se pusieron de inmediato a trabajar. Todos los días buscaban la tierra en la morada de Oba, pero como no estaba del todo seca, los dos animalejos no se atrevían a hacer en ella ninguna necesidad por temor de hundirse. Y ese temor, nacido de la creencia de que iban a quedar sepultados en la tierra blanda, lo han transmitido a sus descendientes, que hoy todavía caminan en la tierra en la misma forma medrosa como lo hicieron sus antepasados. Traída la tierra al sitio marcado por Oba, este llamó a un pajarillo, el visitaflor, que vuelan más rápido que cualquier otro, y le dio esta orden: «Ve a pasearte en toda su anchura y longitud por ese mundo nuevo que en cumplimiento a mis mandatos acaban de construir el perico ligero y la perdiz. El recorrido debe durar el mismo tiempo que la saliva que voy a tirar para ese efecto». «Se hará lo que deseas», dijo el ave. Tomó impulso y se dirigió rauda al lugar indicado. Vueltas la saliva y el visitaflor, Oba convirtió a su hijo en sol y le entregó el dominio de la tierra con omnímodo poder sobre ella. «Podrás hacer y deshacer a tu antojo», le dijo al investirlo de su autoridad, «y nada ni nadie podrá perturbarte.
Para que la tarea de alumbrar tu reino te sea más fácil y llevadera, voy a darte un ayudante. Pero no temas, añadió al ver un movimiento en el sol. Siempre estará bajo tus órdenes. ¿Y quién ha de ser ese ayudante?, preguntó el sol, nada contento de repartir con otro su gobierno de la tierra. Espera y verás. Oba buscó de aquí y de allá, y reunió los ingredientes necesarios para hacer un varón que ayudara a su hijo. Mas ocupada su mente en otros menesteres, se equivocó en el material, la forma y la medida, y resultó de la mezcla la luna, una mujer. Se rascó la cabeza medio sonriente y medio enojado, rezongando por lo bajo contra esas pequeñas cosas que distraen la atención en medio de un trabajo formal. Pero como era un dios fértil en recursos, para obviar el inconveniente producido por su falta de cuidado y evitarse un nuevo trabajo, cubrió con trapos el sexo de la mujer que acababa de crear. Le puso un órgano viril artificial y le dio autoridad para dar de noche luz al mundo. Entretanto, el sol se había olvidado de su ayudante, y dichoso con el poder y la tarea que le había dado su padre, se dispuso con toda rapidez a ejercer sus funciones de amo del universo. Como primera providencia, hizo los vientos para que templaran el calor de sus rayos. Consideraba tal calor como accidental producto de su estadía en la hoye de los peces, y deseaba atenuar en alguna forma ese recuerdo de su existencia bajo el agua como un pez común. Vida indigna a todas luces de su ilustre nacimiento. Enseguida buscó adornos para el cielo que iba a ser para siempre su morada. Creó entonces gusanitos de luz, las estrellas, para que brillaran eternamente en él, luciendo sus fulgores en las noches. Ocupó luego su atención en la creación de los animales, de los árboles y de todas las plantas, y complaciéndose de cada cosa que salía de sus manos, se esmeró en ellas. Adornó con bellos vestidos a las aves y a las plantas. A éstas les hizo el presente de las flores, para las que escogió con cuidadoso agrado los matices y los aromas. Dio su virtud a cada cosa existente, y el poder de crecer y multiplicarse. Hizo un río muy caudaloso, y en él permitió entrar a todos los demás del universo que antes de aquel había creado. En las orillas de ese río brotó un arbolito. En un principio, la plantita semejante a todas era mecida por la brisa que parecía querer tronchar su tallo. Poco a poco fue cambiando, cogió fuerzas y grosor, y llegó el momento en que sus ramas poderosas llegaron hasta el cielo e interrumpieron al sol en su carrera durante el día y la de la luna en su suya de la noche. A este mal no sospechado ni prevenido, había que poner remedio de inmediato. El sol mandó llamar a 2 ardillas, una grande y una pequeña, y venidas a su presencia les habló así: «El árbol que ha crecido a orillas de ese río, el más grande de todos los que he hecho brotar, debe desaparecer. Su copa ya la ven, llega hasta aquí, ocasionándome molestias, privando de luz a la tierra y a todos los seres». «¿Cómo podemos hacerlo?», dijeron las ardillas. «Somos muy débiles y demasiado pequeñas para tan gran trabajo». «Eso nada tiene que ver. Tienen dientes y deben saber cómo emplearlos. Pónganse de inmediato a trabajar. De lo contrario». Inútil fue que las ardillas alegaran y protestaran con todas las razones que su vivo ingenio les sugirió. El sol, haciéndose el enojado, las conminó con severas voces a que cumplieran sin demora lo que les había encomendado. «Pero», quisieron añadir aún los animalejos. «Mis órdenes no se discuten», las interrumpió con voz fuerte el sol. «Salgan al momento de aquí y den comienzo a su tarea, si no quieren probar las consecuencias de mi cólera». Con el rabo entre las piernas y murmurando entre dientes de un amo tan atrabilario, las ardillas se alejaron, mientras el sol se reía por dentro del mal humor de los bichos. Sabía que las 2 podían muy bien realizar la faena y que solo su flojera las hacía excusarse. No en balde las había dotado de dientes, aunque pequeños, fuertes y agudos. Las ardillas comenzaron el trabajo. Estaban ya de lleno en él, cuando una astilla saltó de una rama y dio en el lomo de la más grande de tal manera que la derrengó, imposibilitándola para continuar en la obra y dejándola agobiada por vida. Su compañera,
Desde la anterior experiencia, temerosa de dirigir al sol una nueva reclamación, siguió y perfeccionó con tal rapidez la obra obedeciendo al amo, que cuando menos lo esperaba, el árbol se vino abajo con gran ruido de ramas rotas. La ardillita salió brincando y se presentó donde su señor. «Ya he cumplido con la obligación que me impusiste», le dijo. «Puedes ver con tus propios ojos el trabajo terminado». «Pícara», contestó el sol, «¿cómo protestabas y gritabas que no podías hacerlo? Sin embargo, voy a recompensar tu diligencia. Así como tu compañera ha quedado curvada, tú permanecerás siempre derecha. Puedes irte a tu casa a descansar de tus fatigas». La ardillita no esperó que se lo dijeran 2 veces. Se fue saltando como había venido. El sol fue a ver el árbol derribado. Había quedado tendido en mitad del río, ocupando toda su anchura y deteniendo la corriente. Al mirar esto, el hijo de Oba hizo aquella mar. «No salgas de tus términos», dijo a éste. «Si lo haces, te castigaré». El mar, que conocía el carácter un tanto despótico de quien lo había creado, que le castigara, contestó que así lo haría. «Me has formado», dijo, «y acataré tu voluntad. Esa docilidad será recompensada». «No te dejaré solo», respondió el sol. «Haré para ti seres que vivan en tu seno, flores y plantas que te adornen, y animales que te entretengan con sus juegos, sus amoríos y sus riñas. Mis rayos te calentarán y darán a tus aguas los tonos más bellos y variados. Gracias, Padre Sol. Y dime, ¿cuándo principiarás a crear para mí los seres que han de hacerme compañía? No tardaré. Confía y espera». El sol tomó las hojas del árbol caído y, musitando unas palabras, las transformó en peces de todas las clases, flores y plantas acuáticas. Cogió luego las cortezas del mismo tronco y salieron de sus manos convertidas en iguanas, lagartos y tortugas. Y antes de que el mar sorprendido pudiera darse cuenta de lo que ocurría, se vio lleno de una multitud de bichos raros que andaban de aquí para allá, jugando y retozando. Unos aleteando gozosos en la superficie, dando saltos y volteretas por encima de las aguas. Otros buscaban sus moradas en las profundidades. Y asimismo vio surgir de su propio lecho un verdadero bosque vegetal, en donde flores de todos los matices lucían como piedras preciosas en un joyel de cristal. Se extasió en la contemplación de los rojos corales, de las exóticas estrellas de mar, en las lindas madreperlas de irisados destellos y en los ostiones que al juntarse semejaban hermosísimos collares nacarados. Se admiró de los peces, distintos en su forma, su color y su tamaño. Los había negros, pardos, azules, rojos, blancos, dorados, pequeñitos y tímidos algunos, otros carníceros y voraces. Nadaban ligeros en todas direcciones, reflejando en sus escamosos cuerpos los destellos del sol. Mudo de admiración y de pasmo, el mar solo acertó a expresar su gratitud y su contento con un suave murmullo de sus olas. El sol lo dejó gozando de su regalo y siguió en su tarea de organizar y arreglar la tierra según su voluntad. Aleccionado por la experiencia, quiso prevenir nuevas molestias. Para evitar que el árbol que se atrevió a llegar hasta él repitiera su hazaña, le dio por enemigos al mono, al gavilán y a la hormiga, que ya tenía creados para que le royesen los pimpollos y le impidieran así que volviera a retoñar y constituir una amenaza. Los animalejos, encantados de ensañarse con un ser caído y por otra parte deseosos de congraciarse con el sol, aceptaron presurosos su papel de verdugos, tarea que con gran fruición siguen ejecutando todavía. Ya con su mundo bien dispuesto y adornado, pensó el sol que sería bueno darle cabida en él a otros seres que eran superiores a todos los demás que había formado. «Haré hombres», dijo. Cerró los ojos y con solo el poder de su deseo aparecieron aquellos en la tierra. Encantado con su obra, que le pareció la mejor y más bella de todas, quiso dotarla de nuevas perfecciones. «Les daré la fortaleza», pensó, «con ella nadie los dominará». Llamó al que había instituido como jefe y le dijo, «Pronuncia la palabra Carque».
El hombre, tal vez un poco sordo por la emoción de hallarse en presencia de su hacedor, no entendió bien el término, cuya expresión iba a transmitirle la fortaleza, y sin atreverse a pedirle al sol que se lo repitiera, dijo en lugar de aquel, muy, que quería decir blando. Este descuido hizo perder a él y a sus congéneres el don de la inmortalidad. Sabedores de esto, los restantes hombres arremetieron llenos de furia contra el necio que les había arrebatado tan preciado atributo. El infeliz gritaba como un desesperado y se defendía con las uñas y los pies, pero sus fuerzas podían muy poco contra la de tantos. Rápida y fácilmente fue dominado y echado a tierra. A golpes y a tirones le arrancaron las quijadas y allí en el suelo lo dejaron ensangrentado y doliente. Se compadeció el sol del pobre vapuleado, y al verlo bañado en sangre, gimiendo y adolorido, lo despojó de su humana figura y lo hizo un pájaro que al cantar, llorando su desdicha, repite lastimeramente, muy. Cada día surgían nuevas cosas que hacer, y para realizarlas bien y a tiempo, el hijo de Obatal buscó algunos criados que le ayudaran. La elección recayó en los jaguares, quienes por miedo o por cualquier otro motivo, siempre estaban temblando en presencia de su señor, como si estuvieran ateridos. Al verlos de tal guisa, el sol les prestó uno de sus rayos para que hicieran fuego y entraran en calor. Contentos estaban los jaguares con el obsequio. Egoístamente pensaban que nadie sabía del regalo y que por lo mismo nadie los importunaría pidiéndoles fuego, ni nadie aparte de ellos gozaría de él. Ignoraban que la lagartija, que por diminuta y ligera cabe en todas partes, se había deslizado sin ser sentida hasta el lugar en donde aquellos gozaban de la grata tibieza y los había aguantado más de una vez. «¿Qué cosa más linda y brillante tienen los jaguares?», dijo la lagartija. «Y ahora recuerdo, esa maravilla no la tienen ni los hombres ni los otros animales, pero algo tan bueno y provechoso deben poseerlo todos. Yo se los daré». Pasaron los días y vinieron días, y una noche en que los jaguares dormían a piernas sueltas sin sospechar que una ladronzuela los rondaba, la lagartija robó un tizón y con él pegó fuego a ciertos árboles que indicó a los hombres y cuyo secreto heredaron los cuna. A tales árboles les quedó la virtud de conservar el fuego, el cual sale con el frote continuo de 2 virutas. El sol había seguido con cómico interés el ir y venir de la vivaracha lagartija, y una sonrisa traviesa jugueteaba en sus labios. No castigó a la sabandija, antes bien, cuando vio que terminaba su tarea, la dejó seguir correteando y metiendo su nariz en todas partes, manía que siempre ha conservado. De los jaguares sí se burló de buena gana. Hallaba muy gracioso que no obstante la ferocidad de los tales y del miedo que a todos infundía, hubieran sido víctimas de las picardías de un animalejo pequeño e indefenso. Miró el sol su mundo y sonrió satisfecho. Todo lo que tenía que hacer estaba hecho, y bien, ahora podía descansar. Se sentó en su palacio y desde ahí dejaba caer su luz sobre la tierra. La ociosidad trajo a su mente el pensamiento y el deseo. Sus continuos trabajos le habían hecho olvidar que la luna era mujer. Ahora lo recordó. Salir con ella debe ser bueno, se dijo. Iré a buscarla. Dicho y hecho, salió de su morada en busca de la luna. Como nunca falta gente oficiosa que hable sobre lo que no le va ni le viene, alguien le fue a aquellas con el cuento de lo que pretendía el sol. Y ni corta ni perezosa la luna se escapó. «¿Quién cree el sol que soy yo?», murmuró indignada. «Oba me creó para que ayudara a su hijo a alumbrar la tierra, pero no para su diversión». En vano el sol corrió tras ella suplicándole y amenazándola. La luna continuaba en su rápida huida. A veces parecía, no obstante, que agotada iba al fin a ceder. Mas cuando el sol impetuoso creía alcanzarla allá en los límites del mar, ella se hundía en las nubes y él se perdía por otros caminos, para comprobar entristecido y rabioso que la coqueta había ascendido pausadamente a la extensión azul que él acababa de dejar. La arrogancia del galán, su ardor siempre creciente y su persistente súplica fueron abandonando el corazón de la esquiva, pero inquieta y veleidosa, mientras más gustaba de su amador, más gozaba en hacerlo sufrir, retardando el momento que ella sabía iba a llegar de su completo abandono al querer del varón. El día tan ansiado por el sol llegó.
Loco de amor, quitó los velos que ocultaban los encantos de la luna y retozó con ella a su placer. Desde aquel entonces, tanto y tan bien se acostumbraron uno y otro a estas escapadas, que en hallando oportunidad vuelven a sus juegos amorosos, olvidando en su embeleso la tarea que Oba les confió. Hoy todavía el cielo se oscurece alguna vez. La luz del sol se va por otros rumbos sin llegar hasta la tierra. Es un eclipse, dicen los entendidos. No, dicen los cunas. Es que el sol ha vuelto a encontrarse con la luna. Para huir de miradas indiscretas, el hijo de Oba y su amada apagan su fulgor. Se esconden en las sombras para entregarse libres de cuidados a los placeres del amor.